Disfruta de auténticos descuentos de lujo en Las Rozas Village en Madrid. Encuentra ahora aún más marcas con descuentos de hasta el 80% en más de 100 boutiques de las mejores marcas. Bimba y Lola, Columbia, Hackett, Michael Kors, New Balance, Tommy Hilfiger y muchas más, ahora hasta el 80%. Y recuerda que abren todos los días de la semana. En casa de Herrero. Es radio. Bueno, son amigos las 9:18, 8:18 en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Eduardo Garzón, bienvenido. Muy buenas noches. Yo decía, maliciosamente, no decía porque no lo dije, pero lo pensé y por lo tanto pues conviene aflorarlo a la superficie. Eduardo, como se había metido en un lío que hace 15 días diciendo esto de la fuga a las empresas de Cataluña, tampoco hay que dar un gran valor más allá del testimonial, más allá del puramente, digamos, anecdótico. Y como la fuga era cada vez más creciente, las advertencias de los empresarios catalanes eran cada vez más preocupantes, los datos que fuimos conociendo durante los últimos días a propósito del impacto que podía tener en el PIB de Cataluña y de España también, las fugas empresas, digo, no ha querido venir, pero ha venido, o sea que ahora nos dirás si se rectifica o no. Juan Ramón Rayo, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. También es verdad, justo es decirlo, que Juan Ramón no te llevó la contraria, Eduardo, es decir, él estaba bastante de acuerdo por algo con será, esa tesis. Pero, a ver, manticemos bien porque creo que además es lo que ha sucedido o lo que tiene razón. Yo dije, es verdad que el impacto directo de esto no es muy relevante, pero esto señaliza una situación de dudas, incertidumbre hacia la región, hacia la economía de la región. Y eso, esa incertidumbre sí puede ser dañina. No el traslado mismo de empresas, sino lo que motiva que las empresas se trasladen. Pero insisto, muchos de los datos que hemos ido conociendo, que yo no sé si responden o no a un criterio objetivo, eso ya lo sabréis vosotros mejor que yo, a propósito del impacto, por ejemplo, del crecimiento económico, no eran como consecuencia de un clima, sino del impacto que estaba teniendo en la economía real. Pero claro, todavía no conocemos el impacto económico, si lo hubiera habido, positivo o negativo, porque todavía los datos de octubre, ni siquiera los de septiembre, los tenemos para poder analizar, independientemente de que podamos estar en situación de encontrar algún vínculo entre causa y consecuencia, porque eso ya sería otro motivo, ¿no? Pero además hoy, por ejemplo, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha llamado la atención, pero en los siguientes términos, ¿no? Decía, a medio plazo, la prolongación de la crisis de Cataluña puede tener consecuencias a medio plazo, que es un poco lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que por ahora, pues evidentemente el impacto negativo ha sido muy reducido, en parte también porque es que apenas ha dado tiempo, ¿no? Y en cualquier caso, si continúa esta situación absolutamente de incertidumbre y de conflicto social, político, institucional, entonces evidentemente habrá un impacto negativo bastante importante, ¿no? También la Comisión Nacional de Valores decía algo así como, oye, pues hay unos indicadores, ¿no? Que están quizás un poco por debajo de lo que preveíamos, pero ellos mismos admiten, probablemente tendrá que ver con Cataluña. Es decir, independientemente de que sea Cataluña o no el factor que ha provocado que esa serie de indicadores macroeconómicos hayan empeorado, no lo podemos saber todavía. Y por eso yo llamaba a la prudencia, al mismo tiempo que señalaba que hay intereses políticos en meter miedo y en decir que, bueno, que la posible hipotética independencia tendrá un impacto negativo en términos económicos muy malo y asustar a la gente. Yo entiendo ese razonamiento, pero digo, por acercarnos lo más posible a la actualidad del día, hoy se ha producido un llamamiento en ese mismo sentido del Círculo de Economía urgiendo al Gobierno de Cataluña para que convoque elecciones, que es en este momento, políticamente hablando, la única salida que parece que evitaría el conflicto planteado. Es decir, que son los propios, y además el Círculo de Economía no es de los que últimamente se pueden colocar, digamos, ideológicamente o políticamente más cerca de las tesis de Rajoy. Ha sido siempre pues un grupo de empresarios, de actores de la vida económica catalana, en fin, más o menos cercanos al gobierno catalán. Por lo tanto, ahí sí que podemos profundizar en la inquietud que se está produciendo. Es que yo creo que esa es la idea fundamental, inquietud, incertidumbre, o llámalo como quieras. Es decir, yo tampoco reduciría a nada que alrededor de 2.000 empresas hayan trasladado su sede social en 20 días. Es decir, eso algo sí indica inquietud, miedo, incertidumbre, y sabemos que al final la inversión
se mueve o está muy influida por esa incertidumbre o por la certidumbre en caso de que la hubiera. Y por tanto, que se plantean ciertos nubarrones en el horizonte, que pueden ser además muy importantes. Es verdad que todavía no sabemos qué importancia va a tener, pero no sería nada sorprendente que la tuviera. No como consecuencia del traslado directo de sedes, porque efectivamente ahí sí coincidimos que en tanto en cuanto no haya traslado de personas y de infraestructuras, es decir, traslado de actividad productiva, pues la relevancia es más bien escasa. Ahora, ¿por qué se quieren ir? Pues porque no ven en Cataluña un clima institucional para montar una empresa o para establecer una empresa o para tener la sede de la empresa. Y si eso es así, otros empresarios o inversores que se pueden estar planteando inmovilizar su capital en Cataluña pueden renunciar a hacerlo o pueden retrasar a hacerlo hasta que se clarifique la situación. Bueno, pues dejemos Cataluña al margen, que tendremos oportunidad, desgraciadamente, de volver recurrentemente durante los próximos días, semanas, y hablemos de algunos indicadores económicos o de algunas cuestiones económicas que están en la actualidad del día. Por ejemplo, hoy hemos sabido un dato, y es que España registró el mayor déficit público de la Unión Europea en el año 2016, un 4,5% del Producto Interior Bruto. ¿Eso era un dato previsible, en principio, o supone algún tipo de sorpresa, Juan Ramón? No, la verdad es que es algo bastante esperable. España lleva haciéndolo o lleva sufriéndolo desde prácticamente el inicio de la crisis. Es verdad que ha habido algún año en el que Grecia nos ha superado, nos ha quitado esa medalla, desde luego, pues bastante poco meritoria, pero ahora mismo estamos a la cabeza. Y a mi juicio, que llevemos ya 3 años de crecimiento económico y el déficit público siga estando en los niveles en los que se encuentra, con además subidas de impuestos muy gravosas para el conjunto de la ciudadanía, lo que simboliza es que seguimos teniendo un Estado que gasta mucho más de lo que debería estar gastando para realmente impulsar un crecimiento económico sano, un crecimiento económico sostenible y un crecimiento económico basado en la auténtica competitividad de la economía y no en meterle pues un chute artificial que durante un tiempo puede impulsar de alguna manera la actividad, pero desde luego a medio largo plazo no lo consigue. Es que me sorprende porque hay muchos temas en los que Juan Ramón, Rayo y yo pues discrepamos, pero es que en este estamos siempre en las antípodas, ¿no? Uh-huh. Porque yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué problema hay en que el Estado español tenga un déficit alto o bajo? En realidad eso no es lo que nos debería preocupar. En todo caso nos debería preocupar cómo evoluciona la deuda pública. Y estamos viendo que incluso está bajando en términos porcentuales sobre el PIB, simplemente por el hecho de que el PIB está creciendo a un ritmo ligeramente superior al que lo hace la deuda pública en términos de euro brutos, ¿no? Entonces la respuesta es la siguiente. Llevamos ya 3 años en la que la deuda pública se ha parado, incluso está reduciéndose un poco en términos porcentuales, insisto, que es el indicador de referencia, el único que nos debería importar, y por lo tanto la pregunta sería, el déficit, o la reflexión mejor dicho, el déficit público nos da igual en el punto en el que esté, lo importante en todo caso es el nivel de crecimiento económico que estamos consiguiendo gracias o no a ese déficit público, que permite que la deuda pública en este caso esté congelada y que además pues no saca el gobierno mucho pecho de que la economía española es una de las que más crecen en la zona euro. Es que mucho tiene que ver con el déficit público y precisamente por eso, y termino con esta reflexión, el problema no es que se gaste mucho. De hecho, si uno lo compara con otros estados, el gasto público español es relativamente reducido. El problema es que, hablando en términos de déficit público, hay menos ingresos todavía, pero es que a su vez los ingresos se provocan gracias al estímulo de actividad económica a través de gasto público. Por lo tanto, en ese vínculo tan extraño entre gasto y ingreso hay que tener en cuenta que el déficit público per se no nos está diciendo absolutamente nada. Hay que escarbar un poco más para saber si los elementos son positivos o negativos, etcétera. El déficit público nos está diciendo que sin ese déficit público estaríamos reduciendo la deuda pública sobre el PIB de manera mucho más acelerada. Es decir, tú consideras un mérito
mérito que la deuda pública se haya estancado en torno al 100% del PIB. Evidentemente es un mérito si el escenario alternativo sería llevarla al 130-140% del PIB, pero tenemos un país que también está creciendo mucho y que está reduciendo su déficit público y que desde luego no está a la cabeza de déficits públicos dentro de la Unión Europea, como es Irlanda. Irlanda ha bajado mucho más significativamente su deuda pública sobre el PIB que España. Tenía una deuda pública superior a la española y ahora ya la tiene en relación al PIB inferior. Por tanto, España en estos momentos de crecimiento económico intenso, que no sabemos cuánto más va a durar, de hecho ahora pues parece que la economía se está desacelerando y quizá en algún momento llegue a su fin, lo que deberíamos estar haciendo es aprovechar los vientos de cola para mejorar significativamente nuestra solvencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahora, cuando vuelvan a venir mal dadas, y cuando vienen mal dadas sabemos que el déficit vuelve a aumentar, tendremos una deuda pública cercana al 100% del PIB y seguiremos acumulando más deuda pública. Y ahí sí puede ser más preocupante. Es decir, lo que toca hacer durante las épocas de vacas gordas es ahorrar, o en este caso desendeudarnos, para tener margen para resistir las épocas de vacas flacas. Lo que hemos hecho nosotros ha sido hiperendeudarnos durante la época de vacas flacas y quedarnos como estamos durante la época de vacas gordas. Y decir que el crecimiento económico español, que es un crecimiento fundamentalmente basado en la reestructuración de la economía, reestructuración de la oferta, vinculado o muy estrechamente vinculado a la mejora de la competitividad y a la conquista de mercados exteriores gracias a la mejora de la calidad y del precio de los productos españoles, tiene que ver con que el señor Montoro gasta a manos llenas, manteniendo, inflando la demanda interna, que lo que hace en todo caso es reducir el potencial exportador que tiene España, porque productos que podríamos estar vendiendo fuera los está consumiendo internamente el señor Montoro. Pues entiendo que desde un punto de vista keynesiano pueda tener sentido, desde un punto de vista de los problemas reales que tiene la economía española y que ha tenido, que son desestructuración, desequilibrio absoluto del lado de la oferta, no tiene nada que ver. Pero mira, voy a ir un poco más allá en mi razonamiento. O sea, países como Japón tienen una deuda pública muy superior a la española y yo preferiría tener los niveles de bienestar que tiene Japón. Y podemos decir, vale, Japón es un país más rico, con otra estructura productiva, efectivamente. Pero entonces el problema no va a ser nunca el déficit público en este caso. Estamos viendo que Japón lleva no sé cuántas décadas con déficit público, la deuda pública incrementándose y en realidad las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas es mucho mejor que el de aquí. Entonces tenemos que tener en cuenta que el déficit público no es algo como lo que siempre nos han dicho que es como el coco, es algo negativo per se. Es que se está confundiendo la naturaleza y funcionamiento de las finanzas de una familia o empresa o incluso un ayuntamiento con los de un Estado. Un Estado de forma natural está en déficit público y podemos ver todos los datos, insisto, de los países del planeta. Lo raro es tener superávit público. En el año pasado solo 26 países de 200 tuvieron superávit público y lo tuvieron porque eran potencias exportadoras, por lo tanto el dinero venía de fuera, de otros sitios, con lo cual es muy fácil tener superávit público porque llega mucho dinero gracias a las exportaciones. Pues España tiene superávit, tiene déficit, o sea que bien mal lo estamos haciendo. Es muy fácil, no que sea determinante. Y también hay otros países que tienen superávit público que son sobre todo paraísos fiscales. Porque, claro, le viene también dinero de fuera a través de otro tipo de mecanismos y así es muy fácil presentar superávit. El déficit público es algo habitual, natural y no tiene por qué ser malo, independientemente del uso que se le dé. Porque uno podría decir, vale, si podemos tener un déficit público para invertir en nuestro modelo productivo y convertirnos en una economía potente como la alemana, por ejemplo. Pero es que ni siquiera solo el hecho de dar dinero a la gente para que tenga capacidad adquisitiva suficiente para incrementar la demanda agregada en nuestra economía permite incrementar el Producto Interior Bruto. Y eso es simplemente contabilidad. Sí, eso es keynesianismo 1.01, que es una fórmula que en el caso de España no habría tenido, bueno, se aplicó y fue un desastre y no tuvo ningún sentido aplicarlo. Es decir, no se aplicó. ¿Cómo que no se aplicó? O sea, con un déficit, había hasta superávit en el año 2006-2007. Y estoy hablando de... A ver, el keynesianismo se aplica especialmente durante las depresiones. Ni siquiera el propio Keynes habría abogado por un déficit público gigantesco durante la fase expansiva. Estoy hablando, durante la depresión económica se aplicaron políticas keynesianas, tuvimos uno de los mayores déficits públicos del mundo y el resultado fue que España casi cae en la bancarrota. ¿Y por qué? Porque tuvo poco déficit público. Sí, claro, si hubiésemos más. multiplicado el déficit por 3 o por 4, es decir, si hubiésemos multiplicado el endeudamiento por 3 o por 4, todavía habríamos caído en una bancarrota mayor. Lo mismo mayor. endeudamiento que déficit público.
Porque si tú tienes mucho déficit público y estimulas el Producto Interior Bruto, la deuda te cae. Claro, y en 2008 y en 2009, pongámonos en esa situación, España tiene una estructura productiva adaptada para producir 800.000 viviendas al año y me estás diciendo que tirando de la demanda de esa estructura productiva, que insisto, es una estructura productiva adaptada para producir 800.000 viviendas al año, España habría vuelto a una situación cercana al pleno empleo, ¿haciendo qué? Construyendo otra vez más viviendas. Es decir, estimular la demanda en el año 2008 o 2009 era regresar a la estructura productiva que estaba en marcha hasta ese momento. Pero, es decir, la estructura de la burbuja. Puedes cambiar la orientación de la demanda. ¿Y cuánto tarda eso? No, ¿cuánto? Vale, si tú cambias la orientación de la demanda y no cambias la oferta, la economía no es de plastilina, no puedes reemplazar de la noche a la mañana una estructura productiva, insisto, especializada en producir 800.000 viviendas al año en una potencia exportadora. Para hacer eso tienes que crear nuevas empresas, tienes que cerrar otras, tienes que mover los factores productivos de un lado a otro, tienes que producir nuevos bienes de capital que no existen. Eso no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso duro y complicado. Entonces, si tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana y te quedas en la noche y tiras de la demanda, lo que haces es tirar de la demanda de esas industrias zombificadas y muertas dedicadas a producir ladrillo burbujístico. Que puedes dejar caer perfectamente esa empresa precisamente porque lo único que hacían no era generar un valor agregado para la gente. Si no se producen viviendas y no se produce otra cosa, porque a corto plazo no se puede producir otra cosa, ¿de qué demanda tiras? Se puede producir otra cosa. Y además que la clave no es tanto producir, la clave es que el principal problema de las economías españolas, tanto en el año 2008 como actualmente, es que no tienen suficientes clientes. Vale, eso lo reconocen en todas las estadísticas. Eduardo, entonces, si tú le das dinero a la gente para que al menos tenga un nivel de vida digno, aumenta las ventas, aumenta el Producto Interior Bruto. En el año 2006, ¿dónde se gastaba el dinero que sí tenían los españoles? En comprar fuera de España. Teníamos uno de los mayores déficits, no públicos, sino exteriores del mundo. ¿Por qué? Porque lo que se producía dentro no era competitivo. Si tú le das en el año 2009 poder adquisitivo a los españoles, habrían seguido haciendo lo mismo, que es comprar fuera. ¿Por qué? Porque dentro no se producía nada de valor. ¿Qué problema hay? Si en realidad lo que estamos comprando fuera son precisamente materiales y materias primas que necesitamos para construir automóviles. Porque, por ejemplo, nuestra industria manufacturera automovilística necesita materia prima que tiene que venir de otros países porque aquí no lo producimos. Sí, pero entonces, si queremos exportar vehículos, tenemos que importar también los elementos para producirlos. Eso es evidente, pero eso es lo que sucede cuando tú exportas lo mismo o algo más de lo que importas. Cuando España importa 10 puntos del PIB más de lo que exporta, no es que importe sistemáticamente hasta el año 2007 10 puntos más del PIB para exportar, porque entonces tendríamos superávit. Pero ¿qué problema hay en que esté todo el rato importando más de lo que exporta? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en economías como la de Estados Unidos. Vámonos a otro sitio, Andalucía. Andalucía ha estado toda su vida importando más de lo que exporta. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. No hay ninguno. Pues que si importas más de lo que exportas, te vas endeudando sistemáticamente. Pero no. Y en todo caso, no me mezcles debates. Lo que tú me estabas diciendo es, si hubiésemos estimulado la demanda en el año 2009, habríamos avanzado hacia un crecimiento económico muy intenso o hacia el pleno empleo o como lo quieras llamar. No es verdad, porque habrías comprado fuera y el empleo lo habrías creado fuera de España. ¿Y lo habrías creado fuera de España por qué? Porque España en el año 2009 no tenía una estructura productiva capaz de producir bienes que pudiesen competir internacionalmente. Si tú le das poder adquisitivo al español en el año 2009, habría hecho lo mismo que en el año 2006, que es comprar fuera. Y por tanto, había que cambiar la estructura productiva. Y eso no se hace con keynesianismo, se hace a pesar del keynesianismo, dejando el ahorro y el dinero en manos del sector privado, no dándoselo al sector público y que éste lo distribuya como quiera. Bueno, además de esa discrepancia que ha quedado de manifiesto, hay otra que no quiero pasar por alto porque en su intervención inicial Juan Ramón ha dicho algo con lo que no sé si estás de acuerdo. Es evidente que no estáis de acuerdo en el impacto que ha tenido el déficit a la hora de impulsar el crecimiento de la economía. Pero es que además Juan Ramón te decía, Eduardo, que vamos a ver hasta cuándo se puede mantener el crecimiento. El crecimiento, es decir, el déficit puede no ser un problema grave mientras el crecimiento esté en unas cotas razonables, pero si cayera el crecimiento, el déficit sí que se convertiría en una causa, en un factor que generaría deuda. Siempre que el Banco Central Europeo estuviera apoyando ese déficit público, no sería nunca un problema. Eso lo vimos, por ejemplo, el 27 de julio del año 2012. Hasta ese día nos atormentaban con que la prima de riesgo era insoportable, era caótica y había que recortar. Se hizo porque había muchísima presión política y luego a partir de ese día, ¿qué pasa? Que Mario Draghi dijo, ya está, no pasa nada, voy a salvar el euro, voy a hacer todo lo que sea posible. Y la prima de riesgo cayó casi hasta converger con el resto de países. Quiero decir que el déficit público no es un problema siempre que haya un banco central detrás respaldando las políticas fiscales. Siempre que haya un Estado solvente detrás que nos rescate, que en este caso es Alemania. No es un Estado, pero ha sido el Banco Central, que es una institución además pública. ¿A quién tiene detrás el Banco Central? Es decir, ¿quién le da credibilidad al Banco Central? El contribuyente
contribuyente a 19 países, 19 estructuras exportadoras, productivas, Alemania, sí. sociedades que al fin y al cabo están dando un respaldo. Pero Entonces, eso es como si yo digo... Andalucía puede tener déficit fiscal toda su vida, claro, pues porque si se lo paga el resto está de españoles, compensando de alguna forma con otros territorios, pero como siempre ha ocurrido precisamente a lo largo de toda la historia en todo el planeta, porque es imposible que haya unas regiones ricas y que todas sean igual de ricas, porque al fin y al cabo el capital se acaba concentrando en determinadas no por eso tienen por qué tener déficit, es decir, se puede ser pobre y cuadrar tus cuentas. De hecho, es que la mayor parte de ciudadanos no tienen por qué tener renta alta, pero no se están endeudando sistemáticamente. Pero es que las cuentas de una familia, como dices tú, de unos ciudadanos, no tiene nada que ver con las de un Estado. Pero un si Estado puede estar endeudado y en déficit eternamente. Si se lo pagan otros Estados, mientras tenga un banco, por ejemplo, en los años 70, ¿qué ocurrió? Pues que el Banco de España permitió un déficit público muy elevado en un momento en el que había una crisis financiera y económica bestial, y a pesar de eso fuimos capaces de construir un estado del bienestar relativamente digno. ¿Y qué pasó con la peseta en esa época? Pues que nos metimos en una inflación del 20% anual. ¿Y qué problema hay con eso si las deudas cayeron muchísimo? Vale. Que las grandes fortunas, es verdad, primero que acabaron muy erosionadas, pero ese no es el problema de la mayoría social. Las grandes fortunas lo meten en bolsa o lo meten en bienes inmuebles y de erosión ninguna. Es decir, si mañana hay una inflación muy grande en España, la mayor fortuna que hay, que es Amancio Ortega, no lo nota en absoluto. Claro, de hecho, probablemente nota con actividades financieras, o sea... Pero si lo tiene todo en inmuebles y en ropa de Inditex, que eso se revaloriza incluso con inflación. Claro, no tiene nada líquido en ningún momento del mes, ¿no? Lo puede tener, pero si claro que tiene, y son cantidades muy grandes. Pero si prevés inflación, inmediatamente lo vuelcas en activos que se revalorizan con la inflación. Eso primero. Y segundo, de nuevo, no me mezcles temas. Es decir, una cosa es que tú consideres que la inflación está bien, como otro puede decir las quitas de deuda están bien, y otra que no pase nada. Es decir, sí pasa algo si tú te endeudas insosteniblemente y llevas a que el Banco Central te compre la deuda. Y lo que pasa es que tienes que aplicar una quita, ya sea directa o vía inflación. Y la inflación, si es algo, quien ha comprado una deuda y se la impagas vía inflación, se arruina. Que me digas que eso no es nada o que no es malo es otro debate, pero sí pasa. No, claro que pasa algo. Igual que lo que pasa ahora es que mantenemos una tasa de inflación cercano al 2%, o al menos lo que se intenta, porque ni siquiera lo consiguen, con un 20% de paro. Es que yo prefiero un 2% de paro y un 20% de inflación que al revés. Pero no me digas que la inflación no es nada. Es totalmente ideológico, porque hoy día predomina la idea de que inflación no hay que tener, porque a quien perjudica eso a la industria exportadora y a la industria financiera. El acreedor es el que sufre en una inflación, ¿o no? Sí, el acreedor porque es el que y el sufre. deudor es el que se beneficia. ¿Y quién es el mayor acreedor que hay en la economía? El que tiene los depósitos en el banco. Es decir, el acreedor principal en toda economía son las clases medias. ¿Qué va? Los acreedores son los bancos, que son los que crean los depósitos. Un banco es un intermediario financiero. Que crea depósitos. ¿Y quién son los tenedores de esos depósitos? Los acreedores del banco. ¿Y el acreedor del banco quién es? Todos los que tenemos una cuenta corriente en el banco. Y cuando sucede inflación, quien sufre es ese. ¿Por qué? Porque el banco está en los dos lados. El banco tiene créditos y tiene deudas. Es un intermediario. Si hay inflación, es verdad que los créditos del banco se desvalorizan, pero las deudas del banco, es decir, mis depósitos, también. Por tanto, el que sale perdiendo es quien tiene dinero en el banco, es decir, quien no tiene una cultura financiera suficientemente sofisticada. ¿Para qué? Para protegerse de la inflación. ¿Tú de verdad crees que el rico, que tiene un ejército de asesores financieros a su alcance, no es capaz de protegerse de la inflación? Todos los ricos están más que protegidos de la inflación. Quien no está protegido de la inflación es el ciudadano medio que no invierte en bolsa, que no invierte en productos sofisticados, que lo que invierte es en el depósito o en el título de deuda pública, que es justamente pero a quien se le roba cuando tú tienes con la inflación. 1.000 euros solo y hay una inflación del 10%, pierdes 10 euros. Cuando tienes 1.000.000 de euros y hay un 10%, sí, cierto. Cuando hay 1.000.000 y tiene un 10%, pierden mucho más dinero. Y claro que tienen más, No. En términos relativos, claro, lo pero mismo. ¿qué es lo que importa? Que acabes perdiendo 1.000.000 de euros, que acabes perdiendo 10. Y además va a depender del papel de cada persona en las estructuras, en las relaciones económicas, porque si yo soy un vendedor, yo puedo poner el precio que quiera. Yo estoy siempre Amancio protegido. Ortega, por eso. Claro. Amancio Ortega saldría a ganar. Claro, pero sus ahorros no. Es decir, a la hora de gestionarlo. Pero por eso te decía yo que los acreedores son los que salen perdiendo, pero eso es evidente. Y el acreedor más común es el que tiene un depósito en el banco. Con una inflación del 10% a partir del año 2008-2010, cuando queramos ponerlo, ya no habría problema de deuda privada.
No habría problema de deuda privada y tendrías, aparte de la sociedad española, arruinada. ¿Sí? Que no, pero en los años 90 había un 20% de inflación, como tú acabas de decir. Y no creo que la gente ni siquiera piense en que había una época caótica en la que tenían que ir con carritos de compra, con billetes. Eso no ocurrió. No, yo no estoy hablando de carritos de compra. Fue la época de mayor apogeo económico en nuestro país, en los años 70 y 80. Simplemente porque había mucho que construir. Pero sí, a partir del año 75 fue un desastre económico absoluto, que hubo que firmar los pactos de la Moncloa y ni así. Y que estuvimos construyendo un estado del bienestar en un momento que había una crisis. Pero no me mezcles cosas. Es decir, económicamente fue un desastre, fueron un desastre esos años. Y desde luego se nota que no has vivido una inflación importante, severa, y que no has palpado la gente que sí la vivió, porque en los años 70 y 80 la inflación era caótica. Tan caótica que gran parte de la cultura inmobiliaria burbujística que tenemos hoy deriva de que en esos años la gente buscaba resguardar sus ahorros de la inflación en cualquier cosa que hubiera, y lo que había era inmuebles, y se ha quedado ese sesgo de comprar inmuebles en lugar de tener dinero en el banco por la inflación. Esa cultura de inversión inmobiliaria proviene más por otros factores, como por ejemplo que la dictadura se favoreció claramente la compra de propiedades. También, que uno puede decir bien, mal o no, pero la inflación la causa está ahí, porque si no en España, ¿por qué en España tenemos tanta tradición a comprar y en otros países que han tenido también inflación grande no ha ocurrido? Bueno, porque tenemos una cultura derivada de 40 años de dictadura en la que de alguna forma se beneficiaba eso. Pero la inflación es un elemento esencial. Es decir, otros países han tenido inflación muy alta en periodos muy, muy cortos de tiempo. España ha tenido sistemáticamente una inflación altísima durante décadas, hasta prácticamente que entramos en el euro. Y cuando iban a ser atendidos por los médicos, había médicos. Y había profesores. ¿Pero eso qué tiene que ver con la inflación? Pues eso es lo que marca un nivel de vida determinado. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos inflación y vamos a las listas de espera y hay una lista de espera bestial. O sea, que si ahora tuviéramos a mí me perjudica de inflación, habría médicos. Yo prefiero que me vaya subiendo el billete del autobús un poquito cada 2 meses o cada 3 meses a no tener médico y tener que esperar en la lista de espera. Si tú quieres que el Estado maneje más recursos, lo que tienes que hacer es defender subidas de impuestos, sin inflación. La inflación ni es un impuesto progresivo, como bien sabes, porque, insisto, es que los ricos se protegen de la inflación, mientras que los pobres y las clases medias no. Y además es hacer trampas, porque si tú quieres que se recaude más, sé transparente y di, vamos a subir los impuestos. No vamos a meterle un impuesto inflacionario diluido para que la gente no se dé cuenta, para que podamos echarle las culpas a los empresarios que están subiendo precios, cuando en realidad soy yo el que estoy diluyendo la moneda para refinanciar el Mira qué casualidad, que el país que más teme la inflación es Alemania, podríamos decir algo así, y es el país que mayor que más ramas manufactureras tienen en exportación, que son las principales perjudicadas por la inflación. Y lo mismo con entidades financieras. No es casualidad, es que la élite, la oligarquía alemana sabe muy bien que hay que combatir la inflación porque le perjudica claramente. Y como potencia exportadora está clarísimo. Que los bancos, insisto, los bancos ni salen ganando ni salen perdiendo con la inflación. Es decir, los bancos salen perdiendo. Pero que un banco es acreedor y deudor, que el banco nos debe dinero a todos nosotros. Es decir, si nosotros vamos mañana al banco y le pedimos que nos pague, eso es una deuda del banco. Y esas deudas del banco, que son nuestros depósitos, si hay inflación también valen menos. Por tanto, pierde por un lado y gana por el otro. Quien perdemos netamente somos todos nosotros, que somos, en definitiva, quien pagamos el impuesto revolucionario. ¿Hipotecado durante 40 años es acreedor? No, quien está hipotecado la mitad de la población se endeudó. Pues ya la mitad de la población se hubiese beneficiado de la inflación. Primero que la mitad de la población no se endeudó, sí, porque la encuesta financiera del Banco de España. La mitad de las familias españolas tiene su casa 100% pagada, por tanto no es la mitad. Otro 15% vive de alquiler, por tanto no es la mitad. Y segundo, en el año 2008, según la encuesta financiera de la familia, el Banco de España reconoce que la mitad de la población estaba endeudada. No, la mitad de la población endeudada. Es imposible. Endeudada puede ser, claro, y también tiene saldos de cuenta corriente. Por lo tanto, se hubiesen beneficiado de una erosión. Por el lado del deudor, sí. Por el lado de lo que pierdes en la cuenta corriente, en absoluto. Bueno, tengo que deciros que me lo he pasado muy bien con este debate, pero que por no interrumpirlo nos hemos privado de otro debate que habrá que posponer, porque había una noticia que hubiera también, supongo, provocado posiciones muy encontradas a propósito de la armonización fiscal. Ahí en el norte de Italia se ha producido un referéndum, además en una zona italiana donde también hay un cierto movimiento, digamos, pro-independentista o por lo menos fuertemente autonomista, y lo que querían era atraer empresas bajando impuestos, que es una de las fórmulas que siempre aquí en este programa ha defendido Juan Ramón, y supongo que hubiéramos tenido la oportunidad de debatir. No os puedo dar la oportunidad de hacerlo, aunque sí, por lo menos, de dejar claro lo que os habéis perdido, porque hemos asistido al otro debate muy interesante. Como hay más días que longanizas y más lunes también que morcillas, pues entonces tendremos la oportunidad de rescatarlo.
Eduardo, gracias. Un saludo muy cordial. Juan Ramón Rayo, un saludo muy cordial también. Antes de la política, Movistar. Bueno, porque decías que te lo pasabas muy bien con la economía, pues mucho mejor te lo vas a pasar, Luis, con Big Bang, que podemos disfrutar de ello bajo demanda en Movistar Plus. Tenemos disponibles desde la temporada 1 y hasta la 10 para que no te quedes con las ganas de ver ese capítulo que te faltaba o para que te enganches ya desde el comienzo. Es una de las comedias con mayor éxito, la igualan a series como Friends en muchos aspectos. 14 millones de espectadores en Estados Unidos, sueldos astronómicos para el reparto y además es la única plataforma Movistar Plus que tiene todas las temporadas, además del spin-off de El joven Sheldon. Así que no os lo perdáis en el paquete premium de Movistar Plus Big Bang. En casa de Herrero, Es Radio.